Los adverbios y la negación. Bueno, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a hablar de qué es un adverbio, luego vamos a ver los adverbios al nivel de la palabra y luego los adverbios al nivel de la frase y por fin vamos a platicar de la negación. Entonces, ¿qué es un adverbio? También podemos preguntar qué es un adverbio o expresión adverbial y sería una palabra o una frase que describe o modifica una de tres cosas: un verbo, un adjetivo, un adverbio. Entonces aquí son tres ejemplos. Uno, un verbo: camina bien para un niño de 15 meses. Dos, un adjetivo: la pintura debe estar bien seca ahora, seca, un adjetivo. Y tres, llamaron a la puerta bien temprano por la mañana. Aquí temprano es un adverbio que modifica llamaron y bien modifica temprano. ¿Qué puede ser un adverbio? Bueno, ya dijimos una palabra, como ayer, temprano, aún, mejor, igual, rápidamente, frecuentemente, etc. Hay muchas palabras que son adverbios, pero también vimos que una frase puede ser adverbial también. Y tenemos dos tipos de frases que pueden ser adverbiales. El primer tipo de frases son frases nominales, no para confundir con cláusulas nominales dependientes. Estos son frases nominales, así como noun phrases, ¿no? Entonces, si tenemos la frase más bien, el lunes tengo que estudiar, estudio el lunes, ¿verdad? Describe cuándo. Otro ejemplo: trabajó una temporada con esa compañía. Es una frase nominal, una temporada, que modifica trabajó, un verbo. También una frase preposicional puede ser adverbial, como llegaron de noche y no quieres ir al concierto conmigo. Bien, entonces primero vamos a ver los adverbios al nivel de la palabra. Al nivel de la palabra estamos hablando de la morfología. Hablando de la morfología, tenemos que tomar en cuenta que un adverbio no concuerda con género y número, y ya sabemos eso más o menos bien, ¿verdad? Les he echado herbicida a las malas hierbas, pero me salen igual. Pero una cosa interesante aquí es: igual puede ser adverbio o adjetivo. Cuando es adverbio, no acuerda con el sujeto, porque realmente igual modifica salen. Salen es plural, pero adverbios no modifican el número. Aquí tenemos un adjetivo por otro lado. Esperaba flores de diferentes colores, pero me han salido iguales. Aquí iguales modifica flores, ¿verdad? Entonces es un adjetivo y por eso concuerda el número. También vemos que hay verbos radicales. Radicales es mi término para hablar de es una palabra. No tiene es un morfema realmente, no tiene otros morfemas. Es un morfema radical, un morfema léxico, como aún, mejor, así. Pero también tenemos adverbios que se derivan de adjetivos con el morfema mente. Cuando el adjetivo cambia de género, se usa la forma femenina del adjetivo, como últimamente es último o última, últimamente, precisamente, exactamente. Exacto es el adjetivo o exacta, como el número exacto o la cantidad exacta, ¿verdad? Se usa la forma femenina, pero si el adjetivo, es invariable, claro, el adjetivo no se acuerda con la forma femenina porque no hay forma femenina. Y ejemplos de ese tipo de adjetivo, o más bien adverbio derivado, sería actualmente, admirablemente, realmente. Noten que los adverbios con mente conservan el acento gráfico, como último a últimamente. Conserva el acento gráfico porque los adverbios con mente son las únicas palabras en español que tienen dos acentos prosódicos, mientras que todas las demás palabras tienen un acento prosódico. Entonces, sí conservan ese acento gráfico porque tienen un acento aquí, última, y un acento aquí también, mente, últimamente. Bien. Siguiendo a los adverbios al nivel de la frase, realmente estamos hablando de la colocación en la frase o la ubicación, la estructura de la frase, ¿no? Cuando un adverbio modifica un verbo,
Con palabras y frases cortas la colocación es más flexible, sí tiene como significado pragmático, pero aquí no vamos a hablar del significado pragmático, pero vemos por ejemplo habla bien el castellano o habla el castellano bien. Entonces realmente semánticamente hablando significan la misma cosa, pero sí tienen un significado pragmático un poco diferente que no vamos a ver aquí. Pero bueno, cuando un adverbio modifica un verbo y es una frase adverbial más larga, se coloca al final de la frase. Y a veces se refiere a esa calidad de peso. Tiene mucho peso, así que se pone hasta el final de la frase. Habla el castellano mucho mejor que sus primos. Sería un poco raro decir habla mucho mejor que sus primos el castellano, porque la frase es demasiado larga. Cuando un adverbio modifica un adjetivo, adverbio o una frase, se coloca antes de lo que modifica. Modifica aquí, ¿verdad? Entonces, un adjetivo aquí, al darse cuenta de lo que había dicho, se puso muy rojo, modifica adjetivo. Es realmente difícil aprender otro idioma, es un adverbio difícil, y realmente es difícil aprender otro idioma, ese adverbio modifica la frase, es difícil aprender otro idioma. Entonces fíjense aquí que si el adverbio realmente se coloca antes de difícil, solamente modifica, describe difícil, es muy difícil, realmente difícil, pero si pongo realmente al principio de la frase, realmente modifica toda la frase. Entonces digo, realmente o verdaderamente es difícil aprender otro idioma. Entonces, el significado de una frase puede cambiar según la colocación del adverbio. Bueno, ahora vamos a hablar de la negación. Primero vamos a empezar con la palabra no, ¿verdad? Entonces, la función de no es que niega un verbo y por eso a menudo se considera un adverbio, porque niega un verbo, modifica un verbo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la colocación, se coloca antes del verbo que niega. Entonces, también la colocación puede cambiar el significado de la frase, ¿verdad? Si digo, no quiero poder enseñarte alemán porque ahora me siento obligado a enseñártelo. Mientras que si digo, quiero no poder enseñarte alemán, porque si no pudiera, no tendría que hacerlo. Y digamos que mi mamá me está haciendo enseñarte alemán y quiero no poder enseñarte alemán para no tener que enseñarte alemán, ¿verdad? O podría decir, quiero poder no enseñarte alemán, pero mi mamá me dijo que tengo que hacerlo. Entonces, es que no puedo no enseñarte alemán. Quiero poder no enseñarte alemán, pero mi mamá me dijo que tengo que hacerlo. Entonces la colocación de no niega el verbo, ¿verdad? Ese no niega quiero, ese no niega poder, ese no niega enseñarte. No también no penetra enlaces entre entre dos cosas, ¿verdad? Serían los pronombres clíticos, y los pronombres clíticos son esos pronombres cortos que vemos en objetos directos, indirectos, reflexivos, etc. Y el verbo, o los dos verbos en verbos compuestos. Vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos un pronombre clítico, me dijo, que es un pronombre de objeto indirecto. Hay un enlace muy fuerte, como un enlace químico, ¿verdad? Chemical bond o algo así. Entonces la palabra no penetra esta palabra, ¿verdad? Tiene que ir antes, no me dijo. No se puede decir me no dijo. Eso sería como agramatical en español. También cuando tenemos un verbo compuesto, los dos verbos, el verbo auxiliar y el participio en este caso, forman un enlace que no puede penetrar. Entonces se dice no había dejado de llorar. No se dice había no dejado. No se puede decir eso, es agramatical. Y luego se puede usar los dos, ¿verdad? Ella no se ha levantado todavía. Se es un pronombre clítico, ha levantado es un tiempo verbal compuesto.
Entonces forman enlaces no penetrables por no, pero no se coloca antes del verbo que modifica. Entonces no se coloca antes de dijo para decir no dijo, ¿verdad? Ok, siguiendo a otras palabras negativas, vemos pronombres negativos como nadie, nada, ninguno. Aquí hay unos ejemplos. En cada uno de los ejemplos, el pronombre es el complemento directo. Entonces puedo decir, veo algo, no veo a nadie. He puesto eso para ilustrar que estos son pronombres de verdad. También hay palabras negativas que son adjetivos como ninguno, ninguna película nos gustó, ninguna describe un sustantivo, entonces es adjetivo. Adverbios negativos como nada, nunca, jamás, entre otros, entonces no le gusta nada viajar, no quiere nunca viajar, ¿verdad? Una nota es que observamos en español que si hay negación, siempre hay negación antes del verbo. Entonces tenemos aquí nadie me habló, nadie niega y se coloca antes del verbo. Puedo decir no me habló nadie. Si pongo nadie hacia el final de la frase, rige o no al principio. No puedo decir, no observamos en español que la gente diga me habló nadie. Y otra vez, cuando decimos observamos en español, estamos hablando de una variedad con prestigio estándar, ¿verdad? Entonces, la verdad yo no sé si hay personas que dicen me habló nadie, pero tampoco quiero decirles que no es posible en español, nada más que al menos prescriptivamente hablando sería incorrecto, pero descriptivamente hablando no lo solemos observar en variantes de prestigio. Bien, siguiendo a una nota de ninguno y concordancia. Ninguno es un poco complicado en cuanto a la concordancia. En cuanto a la concordancia de género, ninguno funciona como bueno. Como pronombre, funciona así, ¿verdad? Busqué una mesa y elegí la buena. Busqué una mesa pero no me gustó ninguna. Busqué unos lentes y elegí los buenos. Busqué unos lentes pero no me gustaron ningunos. Buena ninguna, buenos ningunos. Aquí cuando es un adjetivo, tomemos en cuenta que bueno cambia. Voy a tomar el buen camino. No voy a tomar ningún camino. Perdemos la O, como bueno pierde la O también. Una nota aquí que vamos a ver en cuanto a la concordancia de número es un poco complicado. Voy a asistir a las buenas clases. En español se suele decir no voy a asistir a ninguna clase. Es singular. El único caso en que vemos ningunos y ningunas es si está modificando una palabra como lentes, que es siempre plural. No se dice, bueno, en el caso del significado de glasses, se dice unos lentes, siempre. Unos lentes se refiere a una cosa, ¿verdad? Entonces, es ningunos a fuerza, porque si digo un lente, ya estoy hablando de otra cosa. Entonces, unos lentes es irregularmente plural, así que ningunos tiene que ser plural. Pero clases es regularmente plural porque existe clase, que es la misma palabra. Así que ninguna se cambia a la forma singular cuando está modificando un sustantivo, ¿verdad? Tengo una nota sobre jamás y otros adverbios. Jamás, históricamente hablando, viene de la frase ya más, que se usaba tanto con nunca que agarró el significado negativo. Entonces, originalmente, jamás no fue una expresión negativo. Hoy en día encontramos que jamás no es siempre negativo por esta razón histórica. Entonces, en este ejemplo que encontré de TripAdvisor, el peor trato al cliente que jamás he visto. Jamás aquí quiere decir algo como ever. Entonces, realmente esta frase no es negativa en el sentido que lo solemos entender, y jamás quiere decir ever en vez de never. Lo que pasa es que existen otras expresiones adverbiales que se usan tanto en frases negativas
O sea, también en frases negativas que están agarrando su significado negativo. Entonces, por ejemplo, no había nada semejante en mi vista. No había visto nada semejante en mi vida. Entonces, la frase en mi vida se usa tanto en el contexto de frases negativas que ahora a veces tiene como un significado negativo por su propia cuenta, ¿verdad? En mi vida he hablado con ese hombre, es decir, nunca en mi vida he hablado con ese hombre, pero en mi vida la frase está agarrando el significado negativo por estar asociado con el uso de frases negativas. Y también aquí tenemos un ejemplo: los calamares no me gustan en absoluto. Si estoy satisfecho con mis notas, en absoluto. O sea, quiere decir para nada, o claro que no. Entonces, para repasar, vimos que es un adverbio. Un adverbio es una palabra que modifica un verbo, adjetivo o adverbio. Una frase adverbial es una frase que modifica un verbo, adjetivo o adverbio. Los adverbios al nivel de la palabra vimos que no concuerdan en género y número como adjetivos, y puede ser una palabra radical o derivado de un adjetivo como con el morfema mente. Son los adverbios al nivel de la palabra. Cuando vemos al nivel de la frase, estamos hablando de la estructura. La colocación depende de qué tipo de palabra modifica. Cuando es un verbo, es más flexible a menos que sea una frase adverbial y va al final de la frase. Si modifica un adjetivo, adverbio o frase, generalmente va inmediatamente antes de esa unidad. Y en cuanto a la negación, vimos que no niega un verbo y se considera a menudo un adverbio, por eso, porque modifica un verbo. Y hay otras palabras negativas que tienen varias clasificaciones sintácticas que vimos hoy también. Entonces, esos son los adverbios y la negación.